¿Cómo andan? No, quería aprovechar básicamente para decirles que en el anterior video, me acuerdo que estuve hablando sobre el tema de Zygmunt Bauman, ¿no? Creo que introduje ese tema casi al final del anterior video y estuve hablando sobre lo que sería la modernidad líquida y el amor líquido. Introduje esos conceptos porque me pareció interesante, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad altamente acelerada. Como en el anterior video hablamos de la comprensión lectora y de la lectura ágil, quería decirles que lo que hacía Zygmunt Bauman, que murió hace un tiempo, era realizar un análisis sociológico bastante profundo acerca de las sociedades actuales. Él decía que, por ejemplo, las relaciones amorosas eran absolutamente variables, que estaban dominadas por la incertidumbre y que se desarrollaban en un lapso muy corto de tiempo. Él la denominaba relaciones líquidas en contraposición a lo sólido. Lo sólido puede perdurar en el tiempo, en cambio lo líquido va fluyendo, no tiene cierta trascendencia, fluye y de algún momento se corta. Esto pasa también en la modernidad líquida, es decir, que todos los procesos son poco trascendentales, son poco sustanciales, y entonces ante esas circunstancias la gente no les otorga demasiada relevancia. Quería hacer hincapié en esto porque es el contexto en el que yo creo que estamos viviendo, es decir, un contexto en el que todos nosotros vivimos absolutamente acelerados, que la vida fluye y ante esas circunstancias no podemos vivir el presente, porque muchas veces cuando ustedes ven videos de coaching, que yo estoy realmente en contra de ese tipo de videos, por ejemplo, videos que te ayudan a, no sé, a crecer personalmente, porque entiendo que existe cierto contexto social, cierto contexto económico que genera mucha incertidumbre, mucha angustia en las personas, y eso no es una responsabilidad individual interna que tenga que ver con la inteligencia emocional ni tenga que ver con la inteligencia intrapersonal, es decir, las emociones que nosotros podemos desarrollar. Si nosotros nos atenemos a este tipo de videos, es decir, los videos de coaching, nos dicen básicamente que nosotros debemos ser responsables, obviamente, de cómo nos sentimos. Y vivimos en un contexto en el que estamos absolutamente acelerados, y a su vez estos videos nos dicen hay que vivir el momento, uno tiene que ser feliz, todo el optimismo, toda esa cuestión. Pero me parece que hay algo mucho más profundo detrás de todo esto, con la forma en que nosotros nos manejamos internamente, sino también de los acontecimientos externos y la forma en que se maneja la sociedad. Porque existe una vorágine tan profunda, necesitamos conseguir todo y ya. Es decir, que no respetamos ningún proceso, no somos felices con el proceso, sino con el resultado. Y una vez que ya alcanzamos el resultado, que puede ser, por ejemplo, consumir determinado producto, como lo sostiene Bauman, que consideraba también otros sociólogos que no somos homo sapiens, sino que somos seres que consumen, homios consumi, no me acuerdo bien el concepto en latín, así que podía decir cualquier cosa. Pero básicamente lo que quería decir es que somos consumidores, que estamos atados a esa vorágine y que a su vez no podemos detenernos ni un segundo, no podemos detenernos para nada y tenemos que alcanzar esos objetivos que tienen que ver con consumir objetos. En realidad, para algunos psicólogos, la felicidad no radica solamente en el consumo de objetos, sino en el consumo de experiencias. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, la modernidad líquida nuestra se caracteriza por ser, somos seres que están absolutamente atados a esta vorágine, pero a su vez somos seres en los que se ha despertado el espíritu de exploración. Por eso vemos que la mayoría de nuestra generación se dedica a viajar y a consumir experiencias. Pero a lo que iba, tiene que ver con la vorágine en la que vivimos, es decir, que tenemos que estar constantemente pensando en consumir objetos, en llegar a objetivos, y una vez que alcanzamos esos objetivos obtenemos cierta satisfacción que es muy efímera, es decir, que se elimina con el transcurso del tiempo, que no dura para siempre. Y esto genera mayor incertidumbre, mayor infelicidad, y también a su vez los seres humanos no se relacionan completamente con los otros, sino que se relacionan no profundamente, sino se relacionan de manera superficial, y por eso las relaciones son líquidas. Hay una superficialidad en todos los aspectos de la vida. Y relacionarnos profundamente también es difícil porque existe demasiada desconfianza, existen una serie de variables que tienen que ver con la falta tolerancia a la frustración. Existe falta de tolerancia a la frustración, básicamente. Entonces, hay falta de tolerancia a la frustración, faltan valores, las relaciones son muy superficiales. Y bueno, hay que decir, es un mundo de porquería, y no es un mundo de porquería, es un mundo en el que nosotros tenemos que considerar que no es un mundo hostil, porque si no nunca vamos a ser felices. Si empezamos a considerar que este mundo es absolutamente hostil, jamás, pero de los jamases vamos a ser felices absolutamente.
Ahora nos plantean, estos sociólogos plantean como una especie de estado de crisis constante, de estado de negatividad. Obviamente existe cierto estado de negatividad, cierto estado de pesimismo, pero eso no quiere decir que tengamos que tirarnos por el puente, ni hacer esto o lo otro. O sea, la vida es esta. Puede existir cosas buenas, puede existir cosas malas, pero básicamente estamos en una sociedad caracterizada por la inestabilidad de las relaciones y la superficialidad de las mismas. Así que esto es lo que quería comentar respecto a Zygmunt Bauman y su modernidad, sociedad y el amor líquido. Así que muchas gracias por escucharme nuevamente.